¿Empezamos? ¿Están ya conectados a distancia? ¿Todo bien? Gracias. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Media semana. Ok. Bien. ¿Dudas, comentarios de lo que hicimos la vez pasada? Nos quedamos haciendo el ejercicio, tratando de hacer el análisis de la situación, identificando un problema central, sus causas, efectos, para poder diseñar una estrategia de intervención. ¿De acuerdo? Eso vamos a seguirlo trabajando y lo que voy a hacer es avanzar un pasito más. ¿Se acuerdan que hablábamos de que una teoría del cambio está compuesta por este conjunto de eslabones que nos van a dar la secuencia que se tiene que seguir o los pasos que teóricamente se tienen que dar para lograr el cambio que queremos? Está compuesta por un conjunto de supuestos y está compuesta por indicadores. Entonces, el día de hoy vamos a seguir avanzando en esta secuencia, trabajaremos con ella, pero déjenme mostrarles algunos puntos clave sobre el tema de los supuestos, ¿de acuerdo? Y cuando retomemos el ejercicio, trabajarán tanto el encadenamiento como los supuestos. Bien. Entonces, un supuesto es una hipótesis, igual que nuestro encadenamiento lógico, también es una hipótesis, un conjunto de hipótesis, sobre factores y riesgos que consideramos que podrían afectar los avances o éxitos del proyecto en cada uno de los eslabones que necesitamos que se cumplan. ¿Sí? Está inmortalizado para siempre. Ok. ¿Qué es importante? Que los supuestos los identifiquemos en cada uno de los pasos de nuestra teoría del cambio. Y las grandes preguntas son: ¿qué factores tienen que estar presentes para que el proyecto logre el siguiente paso? ¿Y cuáles son los riesgos potenciales? Si se fijan, estamos jugando con condiciones que tienen que estar presentes y riesgos potenciales. Y creo que por eso a veces hay confusión sobre cómo plantear los supuestos, porque hay quien dice, es que ya hice el análisis de riesgos. Sí, pero eso no es el establecimiento de los supuestos, ¿de acuerdo? Entonces, hay una relación entre los dos puntos o los dos temas que necesitamos considerar. Entonces, voy a escribir sobre Clearlac. Simplemente para que vean un paso para identificar riesgos y definir supuestos. Primera pregunta. ¿El riesgo que identificamos es externo al proyecto? Como un primer, ¿no? Si la respuesta es no, eso quiere decir que cualquier riesgo que no sea externo al proyecto lo podemos incluir como parte de las actividades o lo de los componentes del proyecto, y con eso en principio estamos abatiendo ese riesgo o disminuir este riesgo. Ahora, si sí es externo al proyecto, si la respuesta es sí, entonces tenemos que hacernos preguntas para determinar si sí lo ponemos o no lo ponemos como supuesto o como riesgo en nuestra red. Si el riesgo, la siguiente pregunta entonces ¿es importante? Cuando preguntamos ¿es importante? Pues obviamente es con respecto a qué. Con respecto a qué dijimos que necesitamos que sea importante el riesgo. Con respecto al logro de los objetivos que estamos persiguiendo, ¿de acuerdo? Es decir, como les ponía el ejemplo la clase pasada, si yo para prestar servicios de atención o prevención oportuna de riesgo necesito importar equipo médico, probablemente el riesgo de una devaluación para mí sea un riesgo importante, porque dependo totalmente del exterior para tener mis insumos, por ejemplo. Entonces, si la respuesta es sí, si la respuesta es que sí es importante para el logro de los objetivos, entonces tenemos que seguir avanzando para ver cómo lo ponemos en la matriz. Si la respuesta es no, que no es importante o no es determinante para el logro de los objetivos,
Entonces, pues no lo colocamos en nuestra matriz, ¿de acuerdo? No, en la matriz. Ahora. En la matriz. Ok, ahora. Una vez que decimos, ok, si sí es importante, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tan probable es que el riesgo se presente? ¿Verdad? Entonces, la siguiente pregunta es probabilidad de ocurrencia. Ok. Vamos a ponerla como alta. Muy alta probabilidad de que ocurra. No muy probable. Y simplemente probable, ¿no? Lo estoy poniendo en 3 grados y va. ¿Okay? Ok. Si todos los datos indican que la moneda está fuerte y se va a mantener y no se vislumbran riesgos externos de que pongan presión sobre el peso y demás, quizá yo puedo concluir que es poco probable que la moneda se devalúe. Por ejemplo, para el ejemplo que estoy poniendo. Si ese es el caso, entonces en realidad no es un riesgo importante que yo tenga que estar monitoreando en la matriz. ¿Verdad? Entonces, no lo ponemos en la matriz. Ahora, acá tenemos dos más. Hay una alta probabilidad de que sí se devalúe la moneda y que entonces yo no pueda adquirir el material médico, etcétera, que yo necesito para prestar los servicios. Entonces, hay una pregunta a la cual tendríamos que responder y es, ¿se puede modificar el diseño del programa? ¿Eh? Si estamos diciendo que este riesgo tiene una alta probabilidad de ocurrencia y es un factor determinante en que yo logre o no los resultados del proyecto, entonces tendremos que preguntarnos qué podemos hacer para modificar el diseño del programa para que no esté tan vulnerable al cumplimiento de este riesgo. ¿Están de acuerdo? Si sí se puede rediseñar, la respuesta es sí. Qué bien, rediseñamos. Pero si la respuesta es no, no se puede rediseñar, habría que preguntarse si este no es un riesgo que es fulminante para nuestro proyecto y que entonces pues, tendríamos que pensar incluso en no llevar a cabo el proyecto programa dado su diseño. ¿Okay? Ahora, en donde se pone interesante para hablar en términos de supuestos es cuando la probabilidad de ocurrencia es media, o sea, no es probable, pero no sabemos cuánto, ni muy, ni tan, pero ok, hay una probabilidad de que se... ¿Okay? Entonces, si es el caso que decimos, bueno, históricamente hemos visto que sí hay un cierto riesgo, déjenme lo invento, de devaluación de la moneda ante ciertas señales macroeconómicas y en el contexto actual existe cierta probabilidad, no sé, una probabilidad del 60% que se devalúe el peso, el 5% en los próximos 2 años. Me lo estoy inventando, pero a lo mejor hay forma de medirlo. ¿Ok? Entonces, en este caso, necesitamos transformar este riesgo en un supuesto. La forma de transformarlo en un supuesto es ponerlo como una condición que tiene que cumplirse durante un periodo de tiempo dado para que entonces mi programa sí pueda funcionar. Por ejemplo, si decimos, no, es que, a ver, es súper probable que se devalúe en 1%. Pues a lo mejor 1% no es tan grave para mí. Si es súper probable que se devalúe en 20%, a lo mejor ya es fulminante. Pero si es medianamente probable que se devalúe
en un 10%, uy, a lo mejor puedo jugármela, ¿no? Porque a lo mejor rápidamente adquiero los materiales, yo qué sé, hago cálculos en función de cómo es la operación de mi programa y cuáles son sus objetivos. Y entonces esto lo transformo en un supuesto que básicamente va a decir algo como el tipo de cambio, relación peso-dólar, se mantiene con una variación de, no sé, más o menos 5% durante los próximos 3 años. Y esa condición, que es un factor externo que se tiene que cumplir, lo ponemos como una afirmación con una variable muy específica, con una medida, ¿cómo se dice esto? No la quiero llamar meta, perdón, con un rango, puede ser un rango o un número muy específico que queremos que se logre, tanto se me va la palabra, y un tiempo. ¿De acuerdo? Puedo decir algo como la recaudación por concepto de ISR se mantiene creciendo a una tasa de al menos 1% por los próximos 5 años. Una cosa así. O también me pueden decir las lluvias, la precipitación pluvial para el próximo ciclo agropecuario es de tantos milímetros, yo qué sé, ¿no? En fin, o sea, ustedes dependiendo, puede volverse muy técnico, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Esa es la forma en que tendríamos que llevar el proceso reflexivo para identificar los supuestos. Obviamente esto de, híjole, yo como decido si es muy poco probable, muy altamente probable, etcétera, por supuesto es una discusión entre expertos, ¿cierto? O es investigar y tener suficiente información para poder determinar esto y estimarlo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Un supuesto en la teoría del cambio es importante porque cuando diseñamos la intervención, estamos considerar las condiciones que deben ocurrir para que nuestra cadena causal de efectos ocurra como lo previmos. Los supuestos más relevantes pues salen de una discusión con esto. ¿Qué tipo de supuestos podríamos identificar para este ejemplo? Vamos a pensarlo juntos. Fíjense. Mi objetivo es incentivar el ahorro. Para esto, yo parto de la idea de que lo que voy a producir o lo que voy a lograr gestionar es que haya o exista en el mercado una cuenta bancaria con retiros gratis para la población en situación de pobreza. ¿Qué supuesto o qué condición externa al programa, si es que yo soy gobierno, supongamos por un momento que somos gobierno, tratando de fomentar el ahorro de la población en situación de pobreza? ¿Qué necesitamos que ocurra para que sí exista una cuenta bancaria con retiros gratis? Que la banca acceda. Que la banca acceda, ¿no? Que al menos una institución bancaria acceda a diseñar este instrumento y a participar en el proyecto, ¿cierto? Si eso es muy probable que suceda, pues no lo ponemos como supuesto, pero si es algo complicado, de repente vale la pena pensarlo como un supuesto. ¿Sí? Imaginen que ya tenemos la cuenta bancaria. Entonces aquí el supuesto de que existe al menos una institución bancaria que juega, se cumple y entonces logramos nuestra cuenta bancaria. Ya la tenemos operando en el mercado. ¿Qué tiene que suceder para que pasemos de aquí a acá? Los clientes abren la cuenta y reciben la tarjeta de débito gratis. ¿Qué tiene que pasar de aquí a acá que no está bajo el control del programa? Los clientes hagan la apertura de cuenta. Pues sí, que el primero que el cliente vaya, que el cliente tenga interés, que vaya al banco y abra la cuenta, ¿cierto? Quizás hay una parte de esto que podemos insumir. Efectivamente, el supuesto es, yo las pongo en el mercado y si la gente se interesa, acude y abre la cuenta, pues entonces tendremos clientes con una cuenta abierta y que reciban su tarjeta, ¿no? A lo mejor en medio de esto dices, bueno, pero yo puedo ayudar en algo a subir la probabilidad de que los clientes vayan, ¿cierto? ¿Qué podríamos hacer para fomentar que los clientes acudan a conocer la banca, la cuenta bancaria y abrir la cuenta? Una campaña de difusión. Una campaña de difusión, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor sigue quedando como supuesto, pero entonces como insumo, a lo mejor yo voy a tener que tener la cuenta bancaria con retiros gratis y una campaña de difusión, ¿cierto? ¿Ok?
Bueno, supongamos que se cumplió esto y sí logramos que al menos algunos clientes abran la cuenta y reciban su tarjeta de débito gratis. Para pasar de tenerlos a ellos con su cuenta abierta y su tarjeta en la mano a lograr que se incremente la cantidad de dinero que guardan en los bancos, ¿qué condición externa tiene que cumplirse? ¿Qué tienen que hacer los clientes? Pues tienen que hacer el depósito, ¿cierto? Es decir, yo puedo tener mi cuenta en ceros muy hermosa, y puedo guardar mi tarjeta. Pues necesitamos que ellos usen la cuenta y además no solo, necesitamos que la usen y que el saldo que permanece en la cuenta sea mayor a los retiros, para que entonces se incremente la cantidad de dinero que guardan en los bancos como saldo, ¿no? ¿Sí? Y de aquí a lograr que se aumente el ahorro y que esto se traduzca en inversión, consumo, durables, protección contra fluctuaciones o choques, etcétera. De aquí a acá, ¿qué consideran que tiene que cumplirse? Tiempo, que tengan un trabajo, con un ingreso. O sea, aquí fíjate, entonces necesitaríamos que si se incrementa la cantidad de dinero que guardan en el banco y pasado un tiempo logran mantener su condición económica y sus niveles de ahorro incrementados, etcétera, y a lo mejor, y no hay ciertos choques externos, a lo mejor entonces podrán incrementar su inversión o si no ponemos este supuesto sobre choques externos y se mantiene con salud suficiente y se mantiene, podremos poner muchos supuestos, ¿se fijan? Entonces, son como estos hilitos que van a lograr que se arme nuestro encadenamiento y que los eslabones se acerquen y de verdad engranen bien. ¿Qué pasa cuando hacemos un salto mortal triple en estos tres eslabones? Pues que probablemente hay muchísimos supuestos sobre el comportamiento de un agente que participa en el programa, pero que no controlamos, que pueden poner en juego o en riesgo el logro de nuestros resultados. ¿Okay? ¿Leyeron o escucharon esta historia que sale otra vez sobre jóvenes construyendo el futuro? Sí, ¿no? Está tremendo, pero hay ahí muchísimos supuestos o muchísimos elementos que no se consideraron en el diseño del programa. Hablábamos la clase pasada, por ejemplo, el comportamiento estratégico que podían tener las empresas ante un potencial ahorro por poder poner a trabajar a los chicos sin pagarles ellos. Ese comportamiento estratégico de, entonces, no lo contrato, sino que lo doy de alta por jóvenes construyendo el futuro, etc. Uno, el comportamiento estratégico del joven, que de repente dice, pues, qué maravilla, yo tengo un ingreso y puedo seguir haciendo nada o hacer otra cosa, o etcétera, y que se preste a esto. Entonces, hay toda una serie de elementos del comportamiento de los actores que de alguna manera no se previó y no se hicieron los amarres en el diseño del programa para minimizar la probabilidad de que ocurra un comportamiento estratégico que va en contra de los objetivos de mediano y largo plazo del programa. ¿Están de acuerdo? Y, a ver, podríamos decir, es que eso es corrupción. Y sí, son incentivos de agentes racionales, ¿cierto? Que si no ponemos ciertos candados, es un poco como lo que les decía del ejemplo de la miel, que no se incrementó la miel, pero se convirtió en mayor producción de hortalizas. Si tú le preguntas al productor de hortalizas, al señor que produjo abejas y al de la miel, pues nadie se robó nada. Simplemente no hubo el diseño adecuado y los amarres necesarios para asegurarnos de que todo lo que se creara se fuera miel, ¿de acuerdo? Aquí, pues por supuesto, podemos hablar de corrupción, podemos hablar de muchísimas cosas, pero poniéndolo en términos muy llanos de los incentivos que tienen cada uno de los actores que participan en el programa, pues es un comportamiento absolutamente racional dadas las reglas del juego. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, creo que ahí está la importancia de los supuestos. Si es un supuesto, si es un riesgo altísimo que haya un comportamiento estratégico de parte de las empresas, o pongo una supervisión enorme y un candado enorme y el que esté en falta será ahorcado y mandaré una señal para que nadie más lo haga, ¿cierto? O
tengo que tener supervisores o solo puedo contratar ciertas empresas o hay muchas posibilidades de rediseño para precisar un poco y tener más control. Pero hay que entender que los actores se comportan como agentes racionales independientemente de tu gran objetivo. ¿De acuerdo? Lo que está comentando usted, como que me suena más, precisamente más control. No sé si la línea puede estar muy delgada en caer en la burocracia, en hacer más trámites, contratar más personal para llevar a cabo más registros, y eso lleva a más control finalmente. Entonces, y lo que pasa es que estamos en un mundo en el que hoy la fobia por el control y la burocracia es enorme, porque es costosa, porque se presta a muchas cosas, pero estamos viendo que la falta de control también tiene efectos negativos y que entonces hay un justo medio, o sea, hay ahí un tema que es un justo medio en el diseño y en el calibrado de las políticas públicas para poder llegar al resultado que queremos, ¿cierto? Entonces, yo no diría, es que más control es bueno y menos control es malo. O sea, no es en automático. Hay parte que es en controles, hay parte que es en otro tipo de mecanismos. Por ejemplo, criterios de focalización o criterios de selección de empresas que pueden participar. Entre más precisos sean los criterios y más rigurosos sean los mecanismos para verificar, seleccionar, etcétera, probablemente ya después te ahorres muchos costos de monitoreo y de control. Pero pretender que así abiertamente, ay, yo quiero, ay, yo también, y todos, y quedamos, y nos vamos a hablar bonito, sin que haya mayores acuerdos vinculantes, con sanciones, etcétera, pues es pensar difícil que va en contra de la naturaleza de la gente racional, creo yo, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, yo lo que creo es que estamos en un momento en el que estamos en el proceso de calibrado, ¿sabes? Y decir, arraso con todo, quito todo, y entonces, bueno, pues ahora hago todo y ahora hay que empezar a meter, ojalá que sea meter controles que funcionen mejor y que sean menos costosos que otros. Eso es lo que todos querríamos, ¿no? ¿Sí? Ok, bien. Ejemplos, simplemente, fíjense. Pues sí, queremos incentivar el ahorro. Para eso necesitamos que los bancos acepten crear productos bancarios adaptados, que la población acuda a los bancos, que utilice la cuenta y que en el tiempo haga más depósitos o por lo menos deposite más de lo que retira. ¿De acuerdo? ¿Se fijan? Bien, al rato vamos a hablar sobre indicadores y es un tema súper importante. Fíjense, si yo tengo 10 beneficiarios y todos abren la cuenta, pero solo uno ahorra, la cantidad de dinero en el banco aumentó. ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener cuidado con el indicador. Queremos que la cantidad de dinero de un porcentaje de beneficiarios aumente. No nada más que la cantidad de dinero en total de nuestro programa esté en el banco. Lo vamos a ver al ratito, pero vayan pensándolo, ¿ok? Porque de repente nos quedamos con indicadores incompletos. ¿Vale? Ok. Ok. A partir de esto, creo que podemos hablar de algo que es importantísimo, que es cómo, bajo una lógica de teoría del cambio, podemos clasificar un proyecto de éxito de exitoso o de que haya fracasado por distintas causas. Y me parece que esto es lo más interesante de tener una teoría del cambio. Fíjense, un proyecto exitoso bajo nuestra lógica sería uno que logra movilizar los insumos que previó, realizar las actividades que previó para entregar los productos a la población que pensaba, lograr los efectos directos y contribuir a un fin. Para que esto se haya logrado, en principio, todos los supuestos se fueron cumpliendo, ¿cierto? ¿Qué pasa si de repente nos encontramos con que no se cumplen los efectos directos y, pues, por supuesto, no se logra el fin? Una posibilidad es que no se haya logrado movilizar los insumos como se planeó, o que no se hayan logrado realizar las actividades, o que no se hayan entregado los productos a la población que pensábamos. Se puede deber a que o no se cumplieron los supuestos, o que hubo fallas en la propia ejecución del proyecto. ¿Se fijan? Cuando esto sucede, cuando se observa esto, hablamos de una falla en la implementación. ¿Okay?
ahí podríamos decir, no, a ver, aquí tenemos problema con la implementación porque los recursos llegaron tarde, entonces ya no pudimos licitar y entonces ya no pudimos entregar los productos a tiempo. Entonces, por supuesto, para este ciclo productivo, pues no hay un efecto directo de incremento en la producción, ¿cierto? En principio, si esto es así y la teoría está bien, con que corrigiéramos estos temas, lograremos los efectos y el fin. Ahora, ¿qué pasa cuando sí movilizamos los insumos, sí realizamos las actividades y sí logramos entregar los productos y servicios a la población? Y bueno, por lo tanto, sí se fueron cumpliendo los supuestos. Y aun cuando todo esto sucedió, no encontramos los efectos directos y también, por supuesto, no encontramos el fin. Este es el ejemplo que les decía algún día en la vez pasada, que era hacer muy bien algo que no sirva para nada. ¿Cierto? Podemos haber diseñado una teoría que en la práctica no funciona. Eso podría tener que ver con un mal análisis del problema, una mala identificación de las causas del problema, una subestimación de ciertos supuestos o una falta de consideración de algunas variables clave. En fin, pero se fijan, aquí lo importante y lo interesante de tener claro una teoría del cambio es que si algo no funciona, o sea, si vemos que no estamos logrando el resultado, podemos ir hacia atrás y decir, a ver, ¿qué pasó con los productos? ¿Los entregamos o no los entregamos? Si sí los entregamos y no tenemos los efectos, sálvese quien pueda, tenemos que revisar la teoría. Pero si no tenemos los efectos indirectos y no entregamos los productos, tenemos que ir a ver qué falló, las actividades, los insumos, los supuestos, qué pasó. Y entonces, la mecánica para resolver el problema y corregir el rumbo es distinta que cuando todo esto funcionó y no lograste el efecto. Aquí es resolver la operación. Aquí es repensar el diseño de tu intervención. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver con el diagnóstico en el último. ¿En el último? En fallas en la teoría del cambio. No sé si... Sí. Cuando tienes que sí implementaste justo lo que habías diseñado y pensado, aquí son fallas en la teoría del cambio. Y que cuando no se logra el efecto directo, aunque tú hiciste todo lo que pensabas y se cumplieron los supuestos y demás, pues entonces estoy entregando muy bien algo que no sirve para lo que yo pensaba. ¿Cierto? Algo está mal en tu teoría del cambio. ¿Sí? ¿O cuál es la duda? Sí, esa, o sea, el diagnóstico que se hizo del problema, de lo que yo quería cambiar, no se hizo adecuadamente. O sea, la teoría que yo implementé en el diseño no fue la correcta, porque el diagnóstico, o sea, no se definió bien el problema. Y sus causas. Dónde iba, exacto. O sea, porque a lo mejor definiste un problema, pero no identificaste identificaste 5 causas principales y decidiste atender solo 2. Pero las otras 3 eran también muy importantes y a lo mejor para esas otras 3 se requería de una alianza con alguien o de saber que estaba haciendo otra intervención. Y si eso no se da, de repente tú puedes decir, yo hice lo que me tocaba, que conste en actas, entregué, mis supuestos se cumplieron, focalicé bien, etcétera, pero el efecto no se da o porque falló algo en la teoría o porque una colaboración con otros no se dio pero te fijas, o sea, creo que aquí lo interesante es cómo nos da distintas opciones cuando evaluamos con esta lógica, nos da diagnósticos o nos permite encontrar un problema y sus causas de nuevo para poder saber si tenemos que mejorar temas operativos o si tenemos que mejorar el diseño de la intervención. Y si la tachita está más bien únicamente entre los datos. Si no se da el fin. Porque ahí, o sea, por lo que dicen en el fin, habría más. Pues mira, en el fin por lo menos de entrada hay mucho más tiempo que pasa y más variables que pueden influir para que logres el fin. La teoría del cambio desde mi perspectiva puede estar bien, pero... Fíjate, a lo mejor logras hasta aquí y aquí no. Y eso, bueno, llega un momento en que lo monitoreas. Hay de dos. O no has esperado suficiente tiempo para ver reflejado el efecto directo y el cambio al tiempo en el fin, o
ya esperaste lo suficiente, pero el efecto se diluye o se neutraliza con otros movimientos en la economía, en el bienestar de la sociedad, yo qué sé, ¿no? Puede ser, efectivamente. Pero bueno, si se fijan por eso, es que ponemos nosotros desde el principio al centro ¿a qué se convierte el programa? A este, efecto directo. Una duda un poco más técnica, porque acá, o sea, mencionaste muy bien que hay muchas causas para un problema. Lo vimos un poco en el ejemplo de la clase pasada. Pero ¿qué pasa entonces si no puedes atacar todas las causas con una teoría de cambio? O sea, porque obviamente una teoría de cambio no va a solucionar todas tus causas, pero entonces tampoco puedes hacer una teoría de cambio para cada causa. Te voy a decir qué sucede. De repente el tema es que, y lo veo mucho, intervenciones que dicen, este es mi problema central y estas son las 5 causas, ¿no? Y entonces dicen, pero bueno, yo, el tema del acceso a créditos yo no lo puedo atender porque yo no soy banco. El tema de la capitalización yo no lo puedo atender porque no soy el gobierno. Lo que yo puedo hacer es sensibilizar y capacitar y hacer programas de radio. Y con esto espero contribuir al fomento del ahorro, yo qué sé, ¿no? Okay. Yo lo que te preguntaría es, ¿atender estas dos es suficiente para lograr este resultado? O, si tú nada más puedes hacer estas dos, quizás lo que tú tienes es que colocar esto al centro y de aquí ver las causas, ¿cierto? Y cambiar de problema central. ¿Entiendes? O sea, a lo mejor ustedes en este proyecto, supongamos que este es el propósito, y aquí serían los componentes, ¿estamos de acuerdo? Okay. Pero de repente, si tu alcance como organización es mucho más pequeño o solo logra abarcar una de las 4 causas del problema, a lo mejor lo que tú vas a decir es, a ver, perdón, pero este va a ser mi fin, este va a ser mi propósito, yo por acá voy a ver cuáles son mis componentes. Entonces, de un mismo análisis de problema pueden derivarse distintas estrategias y por eso les decía, mucho del análisis del problema depende de quién eres. ¿De acuerdo? Entonces, esta cosa de, no, es que yo soy la GIZ y todos los proyectos que tiene que hacer la GIZ tienen que contribuir al desarrollo de un ejemplo. Están alineados con los ¿verdad? Mitigación. Ok, todo lo que yo haga tiene que contribuir de una u otra manera a la mitigación de emisiones. ¿No? Tengo un presupuesto de 5 millones de pesos para hacer un proyecto que va a ser en una pequeña localidad o que va a ser en 10 pequeñas localidades, pero entregando un apoyo pequeñitito. De verdad, el campo de mitigaciones, si algún día se da, va a salir más caro tratar de medirlo que lograrlo. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, estas rigideces que tenemos tenemos que medir de alguna manera cómo contribuimos, colocan los proyectos en muchísima tensión, porque entonces les hace dar un poco saltos mortales, ¿no? Entonces, estamos aquí, y aquí a lo mejor podría haber otro, yo qué sé, por aquí a lo mejor sale otro, ¿no? Y aquí están mitigaciones, ¿no? Entonces, claro, todo lo que haga la GIZ en México en esta materia tiene que contribuir a la mitigación de emisiones de quién sabe qué. Y yo tengo por aquí un proyecto que lo que va a hacer es desarrollar una metodología y pilotearla, para que entonces se pueda innovar, las empresas puedan innovar, y que entonces una vez que innoven, algún día logren mitigar. Híjole, y me pones como tu objetivo, pues te estoy friendo, pero me pones yo te diría, pues contribuirías a que innoven. Y quizás tu gran objetivo es entregar una metodología piloteada y probada. Y el problema es que esto es poco tapillero. Cualquier donante te dice. Es que el problema es que esto para la venta es súper poco tapillero. Pero luego, sálvese quien pueda cuando tienen reportar resultados de lo que lograron y entonces además queda ninguneada su metodología que tanto trabajo les costó lograr. ¿Sí?
hablando o sea, yo lo que dije cuando son como yo lo entiendo, es como una teoría del cambio así donde tuvieran todos los actores y tal, así, y luego nada más como que ponen un circulito alrededor de nosotros atacamos eso. Todo esto es lo que debe de suceder para que no se mueva. Yo imagino que ya sobre ese circulito ya se podría hacer la teoría del cambio. Ahí te va que creo que pueda hacer. Que a lo mejor hay adaptaciones y cada instancia lo hace distinto y además la GIZ pues es dueña del invento de temas del marco lógico, en fin. Fíjate, si yo tengo un árbol de problemas, como el que acabamos de hacer, y pongo todos los problemas en positivo, eso se llama árbol de objetivos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, emisiones reducidas, o yo qué sé, ¿no? Como resultado logrado. Esto gracias a empresas con tecnologías limpias, yo qué sé. Y esto gracias a talleres, personas sensibilizadas en el tema, gracias a que hay información disponible para la toma de decisión. Y aquí te vas con otras tantas, ¿no? Efectivamente, y esto de las emisiones reducidas, qué maravilla, yo voy a respirar mejor, la sociedad va a tener menos gasto en salud, yo qué sé, estoy diciendo puras burradas, ¿ok? Pero estoy nada más fumándome cosas para que vean, esto se puede volver, y aquí arriba tendremos la paz social del mundo y en las galaxias, y nos podemos ir hasta donde quiera, ¿ok? ¿Qué sucede cuando llega una agencia y dice, mi mandato es trabajar con empresas? Y aquí hay una causa que es que requería trabajar con el gobierno, y aquí es trabajar con quién sabe quién. Pues entonces dice, a ver, pues entonces yo lo que puedo hacer para contribuir a este tema de las emisiones es trabajar con esto y agarrarme todo este camino. Y esto, yo además, me interesa que las emisiones se reduzcan porque yo quiero incrementar el desarrollo económico o el PIB de quién sabe. ¿Está bien? Pero llega otra agencia y dice, a ver, yo también voy a trabajar con temas de cambio climático, pero yo soy el gobierno. A mí me interesa que se reduzcan las emisiones porque yo necesito que haya un aire limpio, porque yo necesito... Entonces va a agarrar otro caminito que tendrán puntos en común. Yo creo que eso es lo que tú ves. Debe de ser algo parecido a esto. Aquí hay toda una serie un análisis de problemas muy amplio que se convierte en un conjunto de objetivos que se pueden perseguir, que si se encadenan de manera correcta se vuelven una teoría del cambio, pero se derivan cuantas teorías del cambio quieras, haciendo combinaciones de objetivos de distinto nivel. Y eso depende de quién eres. Por ejemplo, con lo que estábamos utilizando nosotros en el ejercicio, yo les puse un diagnóstico hecho por el INJUVE, ¿ok? Para hablar sobre la problemática de la juventud. Desde el punto de vista del INJUVE, el problema del desempleo, pues el INJUVE no puede hacer nada para promover el empleo, o no puede hacer lo mismo que la Secretaría del Trabajo para promover el empleo juvenil. ¿Saben qué hace el INJUVE? Emplea jóvenes. Por ejemplo, como becarios, y después los contrata o les da una beca para que hagan prácticas dentro del propio INJUVE, ¿no? Mientras que la Secretaría del Trabajo pues tiene el proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro y se arranca con esto y tiene otros tantos mecanismos, ¿okay? Pues una misma problemática y una misma población objetivo pueden ser atendidas de 20 maneras distintas. Por eso, un buen diagnóstico del problema centrado o en un territorio o en un grupo de población da muchísimos elementos para un conjunto de intervenciones. Y si todo el mundo hablara el mismo lenguaje, probablemente no tendríamos tantas intervenciones duplicadas o incluso que se contraponen, ¿no? Este tema eterno que yo quería llorar cuando iba a la Sierra de Chiapas y decía, no, es que mira, aquí en el municipio estamos haciendo nuestro plan estatal, plan municipal de desarrollo,
Y ya no queremos ganadería extensiva porque estamos cuidando el medio ambiente. En aquellas épocas, pero entonces llegaban los apoyos de Zagarpa al Estado y el incentivo era todo el tema de ganado para ganadería extensiva. Entonces, el municipio decía, mi problema es este, pero Zagarpa llegaba con los apoyos porque para ella el problema. Pero además el Estado tenía una visión adicional y teníamos también al Senacica, ¿no? Que decía, ay, el tema del control de la salud animal. Y entonces te encontrabas con que si te metías por aquí, el apoyo sí te llegaba y te costaba más barato, porque además el animal era de más cerca, costaba menos traerlo, pero quizás no estaba vacunado, o quizás no tenía controles sanitarios. Pero si le llegabas por acá, típico ejemplo, los paquetes de pollos que entregaba el DIF. Por un lado, pegándole durísimo a tratar de acabar con la gripe aviar, influenza aviar, o de modo, gripe aviar, ¿no? Y pues, en Azica dándole durísimo por ahí a todos los productores de pollos y más. Y por otro lado, pues el DIF comprando pollos donde fuera, sin ningún control sanitario, repartiendo por todos lados. O sea, ¿se fijan? Dos intervenciones que impactan el mismo territorio, la misma población, con objetivos, bueno, con objetivos en principio comunes, pero con mecanismos contrapuestos. ¿Sí? En esta metodología también se identifica población objetivo. Sí, claro, porque cuando tú analizas un problema, cuando analizamos un problema, ¿qué características tiene que tener un problema para ser problema? Digo, no es tema de esta clase, se supone que lo verían en otra, pero ¿cuál es la diferencia entre un problema, una condición, una solución? Si yo les digo, el problema son las altas temperaturas en el sur-sureste de México. ¿Podemos hacer algo al respecto? No. Es una condición, ¿no? Partimos de ahí y decimos, ok, dado que las temperaturas son altas en el sur-sureste de México, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Alta mortalidad, alta morbilidad, de enfermedades diarreicas, no sé qué, en niños. A lo mejor hay muchos bichos por el camino. Cuando ya empiezas a pensarlo así, el problema siempre, número uno, tiene dueño, tiene afectados. ¿Sí? Lo tienes que identificar bien. Y de ahí viene, y de ahí sale después tu población objetivo. Además de que tiene afectados, tiene una localización. Vamos a ubicar en algún lugar. Se da, tiene un nivel de gravedad, intensidad, ¿qué más? Se da en un tiempo dado, ¿no? Desde hace 25 años, el campo, no sé qué, bla, 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 y son prácticas que deterioran el medio ambiente. Se puede ubicar en el tiempo también. El tema de intensidad, hay una palabrita que se me está yendo por aquí. Déjenme recordar ahorita estas dos palabras que eran el ejercicio, porque fíjense, a lo mejor tenemos un problema muy localizado en una pequeña localidad que afecta a poca gente, pero se pueden morir todos. O tenemos otro problema que es de menor intensidad, pero afecta a mucha gente. Para tener entendido. Todos los recursos son cañón, ¿no? Fíjense, por ejemplo, nos tocó estar revisando acciones de los institutos de las mujeres en los estados y había un pueblillo ahí identificado en Nayarit, si no me acuerdo, donde resulta que había un riesgo sanitario altísimo, porque además de que había violaciones por doquier, niñas y niños, había una práctica común de relaciones sexuales con animales. Y decía, santo Dios, o sea, aquí además de todos mal, o sea, además de un riesgo sanitario gravísimo. Por usos y costumbres, métete ahí. Usted dice, es que esto es gravísimo, algo tiene que hacer el sector salud, ¿cierto? Entonces, a lo mejor, si lo vemos a nivel nacional,
no pinta como un gran problema porque los afectados son pocos, porque está localizado en un punto muy concreto, pero la gravedad es enorme, está pasando desde hace cierto tiempo, por lo tanto, desde cierto punto de vista puede ser una prioridad uno por sobre muchas otras, ¿cierto? El tema es que aquí cada sector te llega con un ejemplo de esos que es gravísimo y tienes que asignar los recursos a un chorro de prioridades con criterios distintos. ¿Sí? Digo, les pongo ese porque era así como, era lo malo sobre lo pésimo, todo mal. Y además tan chiquito que ¿quién se quiere ir a meter ahí? ¿Eh? Pero díganme que no era un tema, digo, pues, a priori dices, híjole, ¿yo no nos vamos a meter ahí? ¿O qué vamos a hacer? No lo sé, como ese hay miles. ¿Ok? Entonces, sí, la población objetivo la vas definiendo desde el momento que en tu problema, por fuerza, tienes que identificar a los afectados. Y de entre los afectados sale tu población potencial a ser atendida y de los afectados que puedes atender o que decides atender en prioridad sale tu población objetivo. ¿Sí? Lo pregunto porque, por ejemplo, yo puedo entender que en este caso mi población que está siendo afectada son, no sé, hábitos entre 18 y 25 años, ¿no? Los que están teniendo esos problemas con los animales. Ok. Pero nosotros nos hemos encontrado con que no todos sobre todo en programas sociales que tienen que ver con personas, o donde hay una persona involucrada, la que sea, a veces los supuestos no funcionan, porque estamos expensas de la forma en la que van a actuar. Entonces puede ser un muy buen programa, pero decimos con una palabra bonita de sujeto a cambios, ¿no? Interactuando y sujeto a cambios, pero no es que, más bien las personas es muy difícil que puedas suponerlas. ¿Ahí cómo podríamos acotar? Es que fíjate, ahí lo que tú me estás diciendo es, la realidad es tan compleja y el comportamiento es tan imprevisible que aunque mi programa está bien, la realidad no cuadra con mi modelo. ¿Sí? Y pues perdón, pero aquí tenemos un problema, la realidad solo es, ¿cierto? Y en función de la realidad, una que podemos prever y otra que tenemos que ir observando e ir aprendiendo, nuestros programas tienen que ir cambiando. O sea, de verdad no sé en cuántas veces me encontraba en campo diciendo, es que aquí la gente no hace lo que esperamos porque no sé qué. Yo digo, y entonces la que está mal es la gente, perdón, el que está mal es tu modelo, ¿cierto? Entonces, sí, cuando hacemos supuestos, decimos que hay riesgo justamente porque hay una impredictibilidad en el comportamiento de la gente, de los fenómenos naturales, etcétera. Y entonces tú imagínate si te casas con una idea de, yo lo que voy a hacer es que los voy a capacitar para que entonces ahorren, y yo sé que si les explico y entienden, van a tratar de ahorrar al menos el 5%. Todo siempre, bajo cualquier circunstancia, etcétera, y nunca vuelvo a revisar mi supuesto. Pues tu programa tiene un problema de rigidez, ¿cierto? Que no se está adaptando a la realidad. Entonces, creo que ahí está todo un tema en nuestra forma de diseñar programas y políticas públicas que, dadas todas las restricciones normativas, y ahí estoy contigo con el tema de lo que se burocratiza y se hace súper cuadrado, tenemos poco espacio para adaptarnos, para darle espacio para adaptarse a ajustes en el diseño que permitan enfocar mejor y atender mejor y hacer unos pequeños cambios dependiendo de la región en la que estoy, el territorio en el que estoy, el grupo de población con el que estoy. Por eso se vuelven tan rígidos y entonces dices, es que son burocráticos. Pues sí, pero el extremo otro es sueltas todo y entonces puede pasar cualquier cosa y también se te diluye cualquier resultado. ¿Sí? Es que es todo un tema ahí de calibrado fino, ¿no? Y eso es lo que es apasionante, justo. Diga usted. Pregunta. Y yo lo voy a poder responder porque hasta suspiró, ¿vieron? A ver. Ay, Dios, a ver qué viene. ¿Podemos regresar a la Podemos. Acá. Supongo o asumo Ajá. que en las etapas que tiene esta teoría de cómo determinas el éxito o fracaso de una teoría de cambio, las tres primeras hasta cierto punto son muy tangibles. Son observables directamente de la operación y así, sí.
En el mejor de los casos, medianamente puedo tener algún indicador o numerito o algo que me diga, bueno, hay un efecto directo y bla, bla, bla. Si la diseñaste bien, en principio le pusiste indicadores y todo, y con el paso de tiempo fuiste implementando tus mecanismos de monitoreo y evaluación, y sí tienes datos para esto. En principio. Pero, y sobre todo, por ejemplo, en el caso que mencionabas con ella, es a veces como, y un poco regresando a la plática que tuvimos al final de la plática, Sí, sí. a veces es como, incluso aún teniendo un número, un indicador, un algo, no es para toda la gente visible el efecto directo. Podría yo decir si hay un efecto directo por mi interpretación de mi diseño, y podría ser que para alguien diga, ¿dónde está el efecto y entonces, directo? y aquí hay todo un tema que tiene que ver con ser capaz de probar tu teoría, ¿no? Y entonces hay modelos de intervención que ya están como muy estandarizados, que están probados, que saben que en principio el 80% de las veces cuando haces A, B y C sucede D y E. Y entonces das por sentado que pues, si lograste esto va a suceder, ¿no? Esa es una forma de importar, tropicalizar, etcétera, y hacer una serie de políticas, que es algo, por ejemplo, que las organizaciones que son internacionales y que tienen prácticas y eso, parten de ahí. Eso no impide que tengas que medir esto, ¿no? Y la otra es que efectivamente, en un mundo ideal, pilotearíamos cualquier intervención para poder probar la teoría antes de implementarla a grandes escalas y regarla en dimensiones nacionales. Lo que pasa es que no operamos así. ¿De acuerdo? Pero exacto, como método de diseño científico, de investigación, etcétera, tú en principio tendrías que asegurarte de probar que que de aquí a acá esto va a suceder y que en principio en algún momento, y si quieres, esta te la compro, que lo puedas dejar. Pero esto tendrías que estar seguro de que opera y funciona antes de escalarlo a nivel nacional. Y lo que pasa es que nunca hay tiempo para eso. Y no tenemos la práctica de incubadoras o de semilleros o lo que más lo quieran llamar, de política pública que pudiera estar aprendiendo en pequeño, demostrando, etcétera, para después decir, ok, a ver, el problema que tenemos que resolver, ¿quién ha aprobado? A ver, vamos a ver, ¿y qué ha funcionado? Se hace la política pública de otra forma. ¿Cierto? ¿Sí? Pero adicional. Ajá. ¿Qué larga va a ser tu estancia en tu chamba? Con tantos peros. O sea, y un poco en estricto sentido, cuando tienes un problema tan amplio y que si bien tú puedes, un poco otra vez yendo al rubro que quieres abarcar, al final de cuentas, ¿qué tan factible es decir, ok, yo estoy agarrando esta parte, pero con esa parte puedo inferir que estoy... y lo veo porque en nuestro caso es algo que es fiscalización del ejercicio del recurso. Entonces, sí hay muchas cosas, pero ¿cómo puedo inferir que porque yo vi 5 cositas, estoy realmente teniendo un efecto, una consecuencia? Sí, digo, un poco los ponemos en contexto, ¿no? Lo que platicamos la vez pasada es si queremos saber realmente cuál es el impacto de la actividad de hacer auditorías en la Administración Pública Federal o en cualquiera, ¿cómo podríamos medirlo? Número de auditorías ejecutadas, gracias, eso es una actividad. Número de observaciones emitidas, está bien, es una actividad. Número de observaciones solventadas, yo qué sé, pues a lo mejor por ahí va haciendo, ok. ¿Y el efecto, qué efecto querríamos que tuvieran estas auditorías en los programas, en el gasto público, no sé? ¿Y cómo podríamos atribuírselo a la auditoría? Y es una pregunta que dejamos abierta, ¿no? Bueno, es una discusión que tenemos casi todos los días, ¿no? La consecuencia que tiene la fiscalización, la acción de la fiscalización, digamos, es la auditoría.
¿no? Ujú. La auditoría que hace sobre la gestión pública de un ente público. ¿Sí? La consecuencia es la acción que emite la auditoría al encontrar deficiencias en esa gestión. Pero desde nuestro Ya son análisis productos. es un producto. Ajá. Ok, ahora ya emitiste tu observación. Luego, Luego, el mejoramiento de la gestión pública sería el efecto, ok, ¿no? ¿cómo podríamos atribuirle el mejoramiento de la gestión pública a la recomendación número 14C de la auditoría 3.214B? No habiendo recurrencia en la acción emitida, Ok, ¿no? O sea, sí, de acuerdo. No, está bien. estoy divagando, pues, pero yo lo vería así. En el momento en que una acción emitida a un ente público es solventada, Ujú. o no solventada, fue molestada y tuvo una consecuencia en el servidor público Ok. o en el ente público, el que no se vuelva a repetir esa acción emitida, creo que es el efecto. O sea, Yo te diría que creo que es uno de los efectos. sí, Y el problema es que, en todo caso, ustedes lo que tienen que estar es decir, mi efecto se mide por lo que ya no pasa. Pucha, entonces, hay que ahí hacer toda una bola de proxies, sombras y cuánta cosa, ¿no? Es que ahí el supuesto de esa interpretación es que lo haces sobre lo mismo, sobre Siempre. los mismos, y que entonces estás aprendiendo. El problema, uno, es rotación de personal, dos, que Cambios de muchas- programas, cambios de instituciones. Entonces es bien difícil atribuir, o sea, hoy fiscalizas Prospera muy bien y mañana fiscalizas Hábitat. Ujú. Y no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Y lo que pasa es que ahí, por ejemplo, tiene que haber otro tipo de indicadores de efectos directos como inmediatos, otros intermedios, por ejemplo, el tema de cultura. Hay un tema de cultura, del cómo se hace la política pública, que puedes pensar que se va a ir profesionalizando y que entonces ese tipo de observaciones ya no van a salir porque los métodos para diseñar programas, operarlos y demás van a incluir ya el respeto a la norma y una serie de cosas. Pero hay que modelar eso y decir, ok, ¿y cómo le atribuyo un resultado a esto? Es un reto que está súper interesante, porque, claro, del lado mío de evaluadora de procesos, cuando llego a áreas que me dicen, el 70% de mi equipo en este momento está dedicado a responder una auditoría, y va a ser así por los próximos 4 meses y no estamos pudiendo operar porque están atendiendo una auditoría, inevitablemente de este lado, como evaluador dices, ok, ¿cuál es el beneficio de la auditoría? Porque el costo está clarísimo en términos de la calidad de la operación, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿no? Y ahí tiene que ver con también un valor de la transparencia, un valor de la rendición de cuentas, que cuánto vale, ¿cierto? Y que no es poca cosa. Entonces, otra vez, calibrado y hilado fino. Está bien. ¿Más dudas, preguntas hasta acá? Ok. Bien, entonces ya habíamos empezado a trabajar esto con el problema, las causas y los efectos, y habían empezado a ustedes a hacer este tipo de ejercicio para poderme proponer una teoría causal, una intervención, y lo que les pido es que sigan trabajando en ello y que también piensen en los supuestos, ¿de acuerdo? Están los mismos equipos más o menos que la vez pasada, ¿cierto? Quizás ubicados estratégicamente distinto, pero les pido que retomen los lugares. Y trabajemos en ello, ¿les parece? Ya después hablaremos sobre indicadores. ¿Estás? Tenemos 7. Démosle media hora a este tema, ¿sale? Y hacemos la pausa 7:30. Les doy 10 minutos de 60 segundos de pausa cada uno. ¿Ok? Y ya después le dedicamos un poco más de una hora a indicadores y con eso estamos. ¿Sale? Cualquier cosa, pues me acerco y platicamos. del carro, en el taxi. Del agua.
El agua. Yo no la conozco. No hay problema. Pero vaya bueno, pues, somos la secretaria. Nos quedamos en la secretaria. Y el problema, pero ¿por qué no hacer las tasas de desempleo? Una de las causas por las que se recoge este problema es que no hay igualdad de oportunidades en cuanto al problema la salud. Mira, era esta, la difícil transición de escuela-trabajo, la limitada participación de los jóvenes en la toma de decisiones, O sea, el lo que estaba atacando era sociales, como la la existencia de un estado complejo de bienestar físico y mental. Yo lo que veo en esto es que son muchos de ellos causas que no les afectan o que no son propiamente necesarias para el trabajo. una solución. Son por eso digo que El nombre del ¿Ya identificaron el problema? mira, según el problema es que la población joven con acceso desigual a general es que estas personas que no tuvieran acceso a esto, entonces ahora ya son pero eso no viene acá. Pero era una Porque necesitamos el perfil de los programas en los que está avanzando la oportunidad no cumplía. Y no puedes darle, o sea, no te puedes el trabajo para que no hagas nada, para que no tengas nada, con 5 a lo mejor, pues quisiera que ganas, podríamos decir problemas después de tener este problema no es de 18 años sí. Tienes trabajo. hablando de jóvenes Entonces está bien. Sí, eso no acceso a. o sea, no tuvieron bien detenido Esta que te quería preguntar, pero creo que dentro de esa, desde definir, por ejemplo, para mí el problema, porque somos la Secretaría de Trabajo, precisamente es la difícil transición escuela-trabajo. o sea, podríamos agarrar la línea Ajá, que agarras un pedazo de lo que te corresponde. De población joven. sería muy bueno, este programa dice que hay grandes casas de desempleo y de grandes pero también hay de Ajá, sí, pues igual ese es el problema. O sea, se puede ir a El problema para el programa. como que los jóvenes conozcan ¿Sabes qué? espacios públicos para la Ajá. Hicieron estudios. Imagino que esto es probablemente Hay tres. Claudia, Bueno, dime. ¿hay alguna y ahora, esta otra causa de desigual acceso a la educación como límite, como parámetro para Dos establecer de la teoría causal. los insumos, cuántas causas, cuántos productos, No, oigan, pero
A ver, es que el tema de los... A ver, una cosa es cuando analizas problemas y otra cosa es cuando ya lo vuelves Pero una al final, intervención. pero al final, bueno, sí, pero al final es como lo mismo, lo vas a reflejar de la misma forma. Quizás el tema de los insumos y las actividades no lo refleja. Número de jóvenes. Cuando tú haces tu árbol de problemas y lo transformas en árbol de objetivos, después de que hiciste tu árbol de objetivos, decides los desafíos de más bajo nivel y ahí tú añades actividades. Y de ahí tú además después defines qué insumos necesitas para poder realizar las actividades. No se ve en realidad reflejado en el árbol. No, espérame. No. Ok, sí, pero en términos de... Mira, no sé si hay en los lineamientos actuales para el diseño de programas un límite. Lo que sí sé es que es solo un fin, solo un propósito, y a veces les acotan el número de indicadores que pueden poner, de cuál son nuestros procesos, y en algún año de ahí de la vida, creo que sí estaba limitado el número de componentes, que era proceso de luz, y ponían que eran al menos 2 actividades por componente. O sea, sí había algún lineamiento así, pero es como súper arbitrario, ¿entiendes? Y súper administrativo. Habría que ver cuál es el lineamiento si es que quieres saber un poco más, ¿no? Básicamente la lógica es vas a entregar los bienes y servicios necesarios y suficientes para lograr el propósito y te vas a dotar de los recursos necesarios y suficientes para realizar las actividades necesarias y suficientes para hacerlos, ¿no? Va más por ahí. Ahora, el tema de los insumos, cuando un programa se diseña bien, vas y recabas información para saber cuál es el costo unitario de atención a cada persona para que entonces sepas cuántos recursos necesitas para atender a cada persona. Y en total sacas un presupuesto. En nuestra vida es un poco al revés. Es cuánto tienes y entonces a partir de ahí, a ojo de buen cubero, puedes hacer tanto. ¿Sí? A ver si eso y de primero insumos. Es que yo empecé primero de o sea, para el resultado. Claro. Pero también estaba yo pensando sí. O sea, que definieron que no disminuir y eso es a ver el problema es que tantas cosas se Ya está el problema. y el que lograron las reglas es disminuir la tabla. ¿Cuál es la necesidad? O no dan ahora, no dan oportunidades antes. Pero esto es una cosa. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, o sea, ¿Cuáles son los principales problemas de las ferias empresariales? A mí lo que de las ferias de o sea, justo estaba viendo los componentes. Ya ni siquiera, ya supongamos que yo voy a ¿Cuáles son las causas? El contacto que tengan la empresa, no hay un que agarran 150 empresas mexicanas para tocar la puerta. Entonces, y que es lo que sucede, que tú vas con el una vacante en Diana Oficial, ya que no coincide con las habilidades. Entonces, exacto. La teoría de la debería estar tú eres obrero y las oportunidades para asistente a estas No se caso de causas. entonces si ya tenemos que el problema es la baja tasa, Tampoco necesita todo eso. La página que 2. Talento y dinero. Se comparte el diagnóstico, pero aquí habla de cuál gramática tendría. Y luego habla
O sea, Esas son reintegrar las- quiere decir que esas tres- así ya tienes Cuatro, Yo las presenciamos mucho, creo, pero o sea, sí puedes tener una preferencia. Oye, lo que tú estás haciendo en la universidad se te ocurrió para mí, la idea. Los efectos aquí mismo están, ¿no? Abajo, ¿no? Pero igual ¿Y cuál es la solución? Capacitación. ¿Asociación a las empresas o es un ecosistema. Es que son dos cosas diferentes. Tú estás haciendo. Emprender y innovar. Mira, si estamos tratando de hacer eso, pero ¿cuál sería? O cuál sería. No, porque La versión de riesgos. porque parte del programa no, porque es que acuérdate que tu problema es dependiendo Podría ser Secretaría de Trabajo, no voy a decir yo veo, o sea, la que puede decir es él. Yo veo que hay un problema de que los estudiantes tienen la causa raíz. Para mí que justo es como un taller, la salida del diálogo es lo que da pie a que haya versiones. lo puedo Sí, observar. forzándolo, la verdad. ¿Cuál? O sea, forzándolo. Normalmente los pondría. Pero no es mi problema. taller Porque hay un Feria de empleo. puede ser De que puedan alrededor su Entonces aquí sería más bien, sería intereses jóvenes. Digo, Porque si lo ves desde la bueno, lo pongo Secretaría en de la Trabajo, pero que el como objetivo no tenemos son los jóvenes. no, pero Trabajo, por eso. Sí, Yo veía más como la percepción de las empresas. ¿y de qué te o sea, sirve? esa parte, eso Sí, es no, eso sí, es no, más sí, bien sí, No, que tienen que capaciten a los jóvenes. pero no corresponde a la Secretaría de Hacienda o al legislativo. pero en ese contexto A lo mejor el presidente por medio de un decreto decir las Pero entonces las clases de trabajo van a dar capacitación. sí, es que Según yo es con lo que contamos, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos, recursos monetarios, ¿Cómo? Los capacitados no tienen experiencia. De acuerdo, pero ¿cómo, o sea, al final, bueno, dentro de las cosas que puede hacer, ¿qué harías? Y esa prestación Pues no, trae que no participara 50 en ninguna sillas. vinculación directa entre la empresa y las universidades. por eso, o sea, pero ese es como otra cosa, yo no lo veo así, porque aquí está poniendo la cuenta, o sea, el joven realmente puesto por la pensión, Pero puede ¿quién la comentar reconoce? el contexto que se crea una cuenta bancaria, por lo tanto, Trabajo le va a o sea, que que los bancos No, pero es o sea, empezó ya directamente ajá, ella, incluso ajá, o sea, incluso pública, y ya es producto porque ya lo puso con los clientes, que dan cuenta. la titulación tiene que ver con hacer Por eso no me quedo Creo que tan tenemos ya escrita la de lo que declaración quieras. Entonces, la forma que tiene el gobierno para incentivar a que las universidades se hagan caso es mediante mecanismos de vemos si hay algo. Entonces, no, eso es pero él hace uno no tiene Porque son recursos públicos, claro.
puede ser un papel. Yo lo llamo más Bueno, difícil. o sea, no, Pero igual, o sea, aquí, pero para que ellos no puedan grabar y Ellos sí porque están... el efecto es pero estamos analizando, pero veamos que, o sea, al punto aquí es quien tiene la posibilidad de incentivar, ya sea por manera pacífica o coercitiva, las universidades, es la Por ejemplo, si están sujetos a que alguien los quiera contratar, 0 años de experiencia. Eso no tiene nada que ver. Sí. ¿Por qué no? Y entonces, Como proyecto tratar de resolver los dos y de todos modos debe de estar. Por eso, ¿y quién te da el Entonces el problema y el objetivo por ejemplo, con así, En colaboración con otras organizaciones. las escuelas de ingeniería que están ligadas al ISTE. Sí, o sea, el ISTE tiene su escuela, pero de todos modos hay lineamientos que marcan la responsabilidad de la educación de lo que quieras estudiar. Como que si tú tienes cierto nivel de estudio, Bueno, sí, el efecto lo pueden emprender. Bueno, y si no recibe, Tiene una UR, unidad responsable, tiene que darle Sí, en la industria farmacéutica que se dedica a tener ok, entonces vamos a ¿Puedo decir cuál es la UR de? ¿Qué tiene que pasar? Sí, creo que el efecto es que no haya Entonces sería empresas pues jóvenes. a través de, pero sería recomendaciones, no sería así como dar posibilidades. pero aunque sean recomendaciones, es como En el primer año. Limitada. En el aquí primer año llega de Sí, más conservador. y dice, oye, Generación de nuevas empresas. ¿cómo lo estás haciendo? Entonces, Si tú quieres, ¿qué tiene que pasar para llegar ahí? Pero espérate, porque eso No, eso después. llegar a que generemos ese mismo secretario, no. deberíamos ya anotarlo acá, que haya tantos becarios en Solamente si no, queríamos aceptar a empresas. Es lo que que tendría que vender ¿Foros? ¿Y quién fue la que haría? Bueno, la incubadora. Sí podemos trabajar en esto con un buen producto. Pues es un lugar donde reciben capacitación. capacidad ¿Cuál es el futuro del todos los que están realizando aquí En la transición, por eso, es que a ver, este problema, Bueno, no sé, no estamos haciendo como lluvia de ideas. como causa del problema. Es como el ejemplo de la incubadora? Entonces, lugar, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de la población con la que estamos metiendo a las personas, hasta troncos también, a los que están a lo mejor Es que no puedes decidir, pero eso no te ayuda. Sí, puedes decidir hasta cierta manera, pero eso que podría. Pero eso Por eso es la causa, pero no en todas las básicamente nuestro problema se reduce a la tasa de desempleo. Pues la incubadora como ser capaz de captar. Sí. Con sus aliados. A ver, bien yo por tu paría no vaya. A lo mejor puede crear un fideicomiso o una beca. Pero no, ¿por qué vas a hacer eso? Observa. pues precisamente para hacer. No hay necesidades de personas que ya consumen que están buscando. ¿Qué necesidad? O incluso hasta los mismos que Yo había entendido que habíamos dicho de que que a la venta Es que tú estás categorizando y poniendo Bueno, también. O sea, agarran el programa de publicidad. o sea, ¿de qué manera
Sí, aquí es caracterizarte y si tienes... Y la otra para motivación, Sí, justo la que creo que es escuela importante, es como dar plática, o sea, los primeros, pero, por ejemplo, ¿qué sexto de prepa, tipo que traigan a un más, que de traigan. programa haría? Ese es como ¿O qué? exacto, Por ejemplo, capacitación de inglés. ¿Estás seguro? pláticas en la escuela. Problemas como resultados intermedios. Pero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre hacer un... Imagínate, vas a la... Estoy tratando de Chiapas entender, pero... y dices, ok, voy a capacitar a los jóvenes para que tengan o trabajo temporal, por ejemplo. Voy a hacer un convenio con Secretaría de Zagata, Vamos a poner Ese era una que su programa lo está manteníamos como todos los cursos. la inserción de los jóvenes de la Sierra. Sí, es para... No sé, es una mamada. Pero eso es lo que yo puedo Claro, hacer. entonces hay un rango de edad. O sea, ¿cuál es el cambio que quieres? Esa es la parte. Eso va a ser la Ahora, solución. sí, así bien. Sí, claro. O sea, bueno, son actividades que pues, Porque la práctica es el producto que vas a dar. ¿Cuál es nuestro? Pero la solución cuál de es capacidad. el producto. La solución es Jóvenes preparados y capacitados. Pero es que está creando un programa de personas que tienen y que no pueden hacer el posicionado de lo que es Sí, Por eso estamos aquí. que de hecho está bueno que lo sepan. La manera Desde primero de hacer prepa, recomendaciones de prepa van a para que las empresas y que ya empiecen a ver egresados que puedan hacer. unas pasantías, programas. becarios. Hay Pues varios programas. dijo que identificáramos los supuestos. O sea, puede haber estas dos, ¿no? Una sería En las universidades. la solución sería la incorporación de jóvenes. Disculpe, tenemos que dar estas dos, ¿verdad? Estos dos. Pero son formatos que les pueden ir sirviendo para avanzar. Pero al final lo que necesitamos es tener la cadena de resultados y los supuestos. O sea, en medio puedes ahí poner problemas, puedes poner otros elementos, en fin, pero al final lo que necesitamos es este. ¿Sale? O le metes un incentivo. Y entonces Como dije, incorporación. y luego verificarla porque es Jóvenes al ámbito laboral. Ok, entonces, esto lo necesitamos. profesores. El problema Y es que no mencionamos, hay esa Desde la perspectiva del trabajo. Somos Secretaría de Trabajo. ¿Y cuál es el producto o servicio? Desarrollar el programa. El programa Desarrollar el programa, capacitar a los jóvenes, conocer si ya existe alguno como para potenciar. ¿cuál es el producto? Sería Fíjate, por ejemplo, esta. Ok. Hacer un Presentación de mapeo. lista de competencias de competencias. Bueno, estoy asumiendo que primero que los espacios son adecuados. Entonces, o sea, si tú, por ejemplo, dices, el sector quiere, pues hago un programa de capacitación y te doy algo de y además hago a lo mejor Puede que no tengan, como dices, puede que no tengan trabajo porque no tienen las habilidades. la empresa puede, Ayer, insisto, es una colaboración con otras secretarías donde sí tiene cinco yo le doy un programa. pues sí, yo ya le avancé un poco, pero si quieren, pues, vemos lo que ya tenemos y lo que El falta, punto pues, es que es lo que yo puedo hacer como digo, de trabajo.
Yo creo que todos tenemos Están en convenios de colaboración. Pero la solución es la cooperación. ¿Qué productos va a entregar? Capacitación. Jóvenes capacitados, especializados. especializados, en lo que sea. Sí, ya están con licenciatura. ¿Y cuál es la demanda? Para que lo puedan capacitar más. No, es que, y ese es Capacitación laboral, pero normalmente una persona sale lo primero que el hace presupuesto entre los miembros jóvenes me parece que pues, que las empresas efectivamente deseen colaborar con el proyecto. la escuela, Desde la escuela hasta todo el mundo. También Entonces ahí las empresas que se desconozcan las iniciativas, entonces habría que hacer como que una a sus actividades. Es una forma de inducción a la colaboración. Los jóvenes capacitados inducidos. En el gobierno. No, perdón, ese es un resultado, yo creo. pero la diferencia es que intermedios, sí, no ayuda a la bolsa de trabajo, pero si tienes responsabilidades un perfil No, pero pues es El insumo planeamiento de ¿Lo lograron? Las actividades ¿La qué, perdón? Pueden ponerlas como parte de los insumos. Sí, efectivamente aquí quizás hay una falla y hay que poner insumos, actividades, productos, resultados intermedios, pero bueno, la cadena sigue, ¿no? Ok. Como que me dicen, déjenme, voy a cambiar. comunicación y también como había puesto lo de personal, la bolsa de trabajo, pues le personal este esfuerzo un seno que empiecen a utilizar. está muy mal definido desde el momento de cada Y Pero pues ya nomás resultados por terminar finales, en pasos a largo plazo, debería disminuir la tasa de lo que me interesa es la horizontal. los supuestos que serían como entre proyecto, Gente de la tercera edad. empleo, su producto. Quedan 4 minutos para que vayan ahí un poco cerrando y se vayan a la pausa. Si quieren trabajar durante la pausa, nadie se los prohibirá. lo dejemos. Pero esa secretaría de Debería haber trabajo. una Sí, Sí, está bien, que lo dejemos. por ejemplo, el producto podemos pero lo que me que nos pedimos como otra. Entonces, el producto que podría ser Jóvenes capacitados inducidos al ámbito laboral. O sea, pero como ustedes dicen, no están capacitados. Tienen una profesión, están preparados, pero no están específicamente. De comunicación entre lo que se necesita en el mercado laboral y lo que están ofreciendo. O sea, yo lo pondré como insumo y conocimiento que ya Podría Sí, ¿no? Eso lo podría ser la misma. No, pero este Después un grupo también lo puede saber. Y la capacitación. podría ser como las universidades que abren, Puede ser abrir un una- espacio para que albañiles se capaciten. A lo mejor ni O sea, siquiera jóvenes capacitados para en la proyectos empresa, desarrollados. para O sea, yo creo que la otro tipo de para que capacite a gente que acaba de salir de pero por ejemplo, si de la incubadora ya sale una nueva empresa, lo pondrías como Primero tenemos que de largo plazo. el problema inicial es que hay desigualdad. Ah, ok, entonces la nueva Dice que Había más en la población Puedes encontrar en este programa de inclusión. Este es el efecto directo y este es el fin. Ajá. Y este es como justo lo que resulta de meter Los jóvenes, después de la capacitación
Es que el impacto nos marca 4 problemas. Primero, el problema de que los jóvenes La empresa Es lo único que pasa con los jóvenes. o el producto no tengan trabajo, existe, primero, no tienen acceso fácil a llegar a la escuela. Ah, no, Entonces, el impacto de pueden largo llevar a su plazo escuela. sería Esa sonrisa está muy sospechosa. Es que se ve que te da 20 vueltas todo. Deserción para jóvenes, ¿no? No salen de sus casas, desconocen sus derechos y esto significa que se requerían de la pobreza. Y el cuarto problema es que estas personas que no tuvieron acceso anterior tienen problemas de salud mental. Despido. No, yo creo que esos son los que no nos competen a nosotros. Para que ahorita Ok, tomen ya la pausa para que tengan de veras 10 minutitos, puedan tomar airecito. Y donde se hayan quedado está bien, ahí retomamos, ¿vale? Si quieren discutir 10 minutos más y no salir, consten actas, no saldrán. Primero son. Sí,